¿ya? Correspondiente a ondas. Un segundito, voy a acomodar aquí unas cositas. Ya. Bueno, mi nombre es Erwin Rojas, soy ayudante de física, ¿ya? Y vamos con los objetivos, ¿no? Saben ustedes que todo laboratorio está separado por partes, ¿no? Primero los objetivos, luego el marco teórico, después los materiales que vamos a ocupar, el esquema, el procedimiento y las conclusiones. Entonces, el objetivo fundamental aquí en sí es el último, ¿ya? Es entender la naturaleza del movimiento ondulatorio. Para eso vamos a encontrar el valor numérico de los parámetros que definen a una onda, ¿ya? Longitud de onda, periodo y todo lo demás. Luego vamos a hablar, perdón, vamos a medir la tensión de forma indirecta, ¿ya? Cuando hablamos de medición de forma indirecta, estamos diciendo que vamos a aplicar una fórmula y esa fórmula contiene algunas variables que se miden de forma directa. Las únicas variables que yo voy a medir de forma directa son la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, de esa forma es que mido la tensión en la cuerda. Un segundo. Disculpe, ¿lo va a grabar? Ahorita un segundo, un segundo. Ok. Bien, ahora sí. Ya. Entonces, estamos hablando de los objetivos del laboratorio, ¿ya? Decíamos que vamos a medir la tensión de forma indirecta, porque el simulador no me da una tensión así, un valor numérico de la tensión, simplemente me dice que está con una tensión fuerte y con una tensión débil, ¿ya? Pero no me da en sí el valor, así que vamos a calcular eso. Y después, una vez calculemos todo eso, vamos a hacer ciertas comparaciones, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia, disminuye, si hay atenuación y todo eso? ¿Qué es lo que pasa con la tensión en la cuerda, con la velocidad, todo lo demás? Entonces, vamos a empezar con una pequeña simulación para que entren en contexto, ¿ya? A ver, bien. Lo que yo tengo aquí simplemente es una cuerda, ¿ya? Se van a dar cuenta que esta cuerda no se va a trasladar en sí. Lo único que se va a trasladar es el pulso y mediante ese pulso se va a transferir energía, no así materia. Vean esto. Si aquí hay una perturbación, esa perturbación se traslada en el tiempo, ¿ya? Entonces, tengo todavía la misma cuerda, por lo tanto, no se desplazó materia, sino energía. Entonces, si yo aquí hago un movimiento armónico simple, perturbo de forma armónica este elemento, se producen ondas, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Si lo hago de mejor forma, le doy aquí a la opción oscilar, perdón, y ya lo hace de forma más precisa, ¿no ves? Entonces ustedes ven ahí que se están trasladando pulsos, no así elementos de la cuerda. Los elementos de la cuerda se están moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ya están, cada elemento de la cuerda, cada puntito, cada partícula está realizando un movimiento armónico simple. Estamos entonces, el medio de perturbación realiza un movimiento armónico simple y es así como se está formando ahora mismo una onda. En este caso, una onda transversal. Y vamos a ver qué significa eso. Hasta aquí, ¿todo claro? Todo claro. Bien. Sí. Entonces, sigamos. Supóngase que yo le tomé una fotito a esta onda. Ustedes ya saben que el pulso se desplaza. Le tomé una fotito y tengo algo así. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a definir muchas cosas. Aquí, en este caso, el elemento que está realizando un movimiento armónico simple, ¿cuál sería? Este sistema masa resorte, ¿no? A ver un segundo, el puntero del mouse. Un segundo. A ver. Ya. Entonces aquí el sistema masa resorte está realizando el movimiento armónico simple, por lo tanto, ya le tomé una fotito al pulso, a los pulsos, y tengo esto, ¿no? Entonces aquí voy a definir lo primero, ¿ya?
Bueno, no es lo fundamental, pero sí es lo primero cuando hablamos de onda, que es la longitud de onda, ¿ya? Si yo me doy cuenta de este punto de aquí a este otro hacia arriba, tengo una semionda positiva, ¿no? Entonces, en el pico, en el punto máximo, ¿ya? Ahí es donde se dice que tengo una cresta o también un pico. El siguiente pico o cresta sería en este punto de acá. Entonces, la distancia que hay entre ambas crestas se dice que es la longitud de onda, ¿ya? Pero no entre cualquier cresta, siempre en las crestas adyacentes, o sea, a esta cresta la que le corresponde a esta otra, y así mido la longitud de onda. Obviamente que yo tengo varias crestas, ¿no? Y si yo mido de esta cresta de aquí, de la primera a la tercera, no tengo la longitud de onda, ¿no? Sino que tengo una longitud más grande que la longitud de onda. Entonces siempre estoy midiendo la longitud de onda lambda entre la distancia que hay entre crestas adyacentes. ¿Aquí hay preguntas? ¿Hay preguntas En, hasta acá? en el fundamento teórico, entonces lo que dice descripción de ondas es lo que nos acaba de explicar que tendríamos que poner, ¿cierto? Exacto, definir qué es longitud de onda, todos los parámetros que hasta ahorita voy a hablar, que todavía no toqué, ¿no? Pero quiero que esto quede claro, ¿ya? Si es que no hay dudas, seguimos entonces. Cualquier cosa, levanta la mano ahí en el chat, ¿ya? Bien, si es que desean escribir o hablar, me dicen para que desbloquee el chat, ¿ya? Pero sigamos entonces. Ahora lo que voy a definir es lo siguiente, es el ciclo, ¿ya? Escuchen bien. El ciclo es la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo. Ciclo es la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo. O sea, esta parte de aquí de la onda, a ver, el puntero, segundo, esta parte de aquí de la onda se vuelve a repetir justamente en esta parte de aquí, ¿no? Ahora, de forma general, yo diría que a este puntito de aquí le corresponde igual este otro punto de acá, ¿no? Sería la mínima parte en el cual se repite, ¿sí? Está yendo y luego está volviendo, ¿no? Aquí, a este punto. Entonces, un ciclo se define como la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo, siempre y cuando, o sea, yo voy a hallar el ciclo con con un eje que dependa del tiempo, ¿no? Entonces, si conozco la longitud de onda, fácilmente puedo hallar el ciclo, o sea, puedo decir de dónde a dónde es un ciclo, ¿no? Entonces, ahí estamos. La longitud de onda se mide siempre que tenga aquí como eje horizontal, la posición. Y análogo a eso sería el ciclo, cuando tengo aquí como eje el tiempo. Y ya le estoy dando un spoiler de que tengo dos variables independientes que me definen una onda, ¿cierto? La posición y el tiempo. Longitud de onda y el ciclo, ¿ya? Bien, ahora definamos la amplitud, ¿no? Es algo parecido a lo que ustedes vieron en el movimiento armónico simple. Es la distancia máxima que la partícula puede recorrer o puede alcanzar en referencia o partiendo siempre, a ver, el puntero lo perdí, un segundo, en referencia siempre al origen, ¿ya? O al punto de equilibrio. En este caso sería lo que está aquí segmentado con verde, y la amplitud sería obviamente este punto de aquí, este punto es la amplitud máxima, ¿ya? Amplitud. Bien, sigamos entonces, vamos a definir el periodo. Cuando hablamos de periodo, es similar a hablar de ciclo, ¿ya? Entonces, el periodo es el tiempo empleado por cada partícula. Sabemos que esta onda está compuesta de múltiples partículas, ¿ya? Entonces seguimos, es el tiempo empleado por cada partícula del medio en realizar una oscilación completa, ¿ya? O si quieren, el tiempo en completar un ciclo. Entonces, si he definido que un ciclo, a ver, ¿dónde está mi puntero? Un segundo. Está por aquí, ahora sí, ¿ya?
Entonces, desde este punto de aquí hasta este otro, tengo un periodo, ¿no? Porque hasta ahí he dicho que tengo un ciclo, ¿ya? Ahí está un periodo. Y si tengo la longitud de onda, pues también podría decir, ¿no? Que en una longitud de onda se demora un periodo en el tiempo, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de longitud de onda es de posición, pero es análogo a hablar de longitud de onda a periodo, ¿ya? Porque tiene casi la misma, bueno, tiene la misma separación, ¿no? O la misma longitud. En este caso, cuando hablamos de periodo en el eje del tiempo y cuando hablamos de longitud de onda en el eje de la posición, ¿ya? Bien, ahora hablamos, si comentamos acerca de la frecuencia. Escuchen bien, la frecuencia es el número de ciclos completados por unidad de tiempo, ¿ya? O sea, que si aquí tengo el tiempo y pongámosle que desde este punto hasta este otro tengo un segundo, ¿ya? Un segundo. Ahora, si yo aquí completo 1, 2, a ver, 1, 2, 3, hasta aquí nomás, supongamos que he completado 3 ciclos, ¿cuál sería mi frecuencia? He completado 3 ciclos en un segundo. ¿Ah? Según la definición, la frecuencia es el número de ciclos completados por unidad de tiempo. Entonces aquí sería simplemente 3 Hz. Y ya está. Bien, esa es la frecuencia. O también, si ustedes desean, de forma más fácil, es el inverso. Bueno, el inverso del periodo, ¿no? Ahí está. Bien, ahora sigamos viendo la simulación. Esos pulsos se están moviendo, ¿cierto? ¿Hacia qué dirección se mueven esos pulsos de la onda? ¿Alguien puede decirme? Izquierda. A la izquierda, dice, muy bien. Entonces, si algo se está moviendo en un eje, se supone que debe haber velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Aquí solamente le he tomado una fotito a la onda, ¿ya? Pero yo sé que esta onda se está moviendo para mí, para mi simulación, se está moviendo, a ver un segundo, a la derecha, ¿no ve? Y a ese movimiento, bueno, le corresponde una velocidad. Esa velocidad, para este curso de física 2 voy a considerarlo como constante, ¿ya? Entonces, esa velocidad se llama velocidad de propagación de las ondas. No confundirla con la velocidad transversal, ¿ya? Esto, ¿no? Velocidad transversal en el movimiento armónico simple era igual a la amplitud por la frecuencia angular, ¿no? Esto es solamente el movimiento de las partículas. ¿En dónde? En el eje vertical. ¿Por qué? Porque aquí en el eje vertical es donde se realiza el movimiento armónico simple. En cambio, en el eje horizontal se realiza el movimiento de los pulsos. Por lo tanto, esta velocidad aquí, sin el subyecto, sin esto, es simplemente velocidad, velocidad de propagación, casi digo transversal. Esto de aquí es velocidad transversal y este otro es velocidad de propagación de la onda. Bien, no confundir eso, ¿ya? Tienen ecuaciones distintas. A ver, voy a fijarme qué más hay aquí. Bueno, más adelante ya lo vamos a definir. Pero antes de eso, les pregunto, si conozco la longitud de onda y conozco el periodo, ¿puedo calcular la velocidad con la que se desplazan estos pulsos? ¿Alguien puede responderme eso? Es como si yo conociera, ¿no? Como si yo conociera la distancia recorrida en unidad de tiempo, ¿cierto? Yo sé que en una longitud de onda voy a demorar un periodo en recorrerla, ¿estamos? ¿Me entienden, no? ¿Me siguen, cierto? Sí. Sí. Entonces, aquí yo puedo colocar distancia, que es longitud de onda, entre el periodo. Y así puedo calcular fácilmente la velocidad de propagación de esta onda. ¿Se dan cuenta que son ecuaciones distintas? Aquí está amplitud y aquí está frecuencia angular. En cambio, aquí está simplemente longitud de onda y el periodo. Bien, no confundir eso. Ok.
Ahora, para que se ganen algunos puntitos conmigo, algunas consideraciones, estas preguntas, vayan pensando. Si alguien tiene respuesta para la uno, puede levantar la mano y yo voy a fijarme en él, a ver. Dice, un cepillo de dientes eléctrico completa 90 ciclos cada segundo. La pregunta es, ¿cuáles son? Inciso A, su frecuencia. Inciso B, su periodo. A ver, para que escriba su nombre, ¿alguien puede responder la primera? La frecuencia 90. Frecuencia 90, ¿cuál es tu nombre? Muy bien. Diego Boris Valencia. Diego, ¿cómo es? Diego Ori Diego. Valencia. Sí. Ya. Diego Ori Valencia. Es periodo 1/90. Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Peñafiel, creo que leí. A ver. Andrea Peñafiel, bien. ¿Por qué? Una pregunta antes de que contesten, ¿por qué sería 0, cuánto dijeron? Es que es el inverso es que es el inverso del periodo, de la frecuencia, perdón. Ah, ya, sí, ya me ¿Ya? acordé. Sí, Bien. gracias. Ahora, para la pregunta 2, dice, soplan ráfagas de viento que hacen que la torre Wills de Chicago se balancee de ida y vuelta, se balancee de ida y vuelta, y complete un ciclo en 10 segundos. La pregunta es, ¿cuáles son su frecuencia y su periodo? La frecuencia sería 10. ¿La frecuencia es 10? 1. No, No, la A ver, frecuencia es levante la sería mano, 1. que alguien Sí. levante la mano, por favor, para que la haga valer. Yo 10. Yo lo dije primero. Que alguien levante la mano, a ver. Yo levanto la A mano ver, y la... alto ahí, alto ahí. Primero que me responda Robledo Cayadú Humberto Yamil. ¿Tu respuesta La cuál es? frecuencia sería 0,1 porque dice que un ciclo tiene 10 segundos, o sea, el periodo es de 10 segundos y la frecuencia es 1 sobre periodo, entonces sería 0,1 la Muy frecuencia. bien, muy bien, exactamente. Ya, entonces Yo no puedo Robledo, levantar. No. Yo dije Robledo eso. Cayadú. Sí. ¿Ya? Aquel que quiera responder, como ya he visto que aquí participan mucho, por favor, levanten la mano, ¿ya? Aquí estoy viendo un nombre conocido, Eduardo Ripalda. Bien, Lo que ya participamos ya no, o más puntos se puede ganar. ya no, Ya. pero si es que nadie levanta la mano, ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Ya, gracias. Bien, seguimos entonces. Ahora sí, voy a hablar de la naturaleza del movimiento ondulatorio, ¿ya? Ustedes ya han visto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si, bueno, si yo aquí perturbo este medio, para mí el medio, ¿ya? Es el lugar donde las partículas están vibrando. En este caso, el medio es esta cuerda, ¿no? Esta cuerda. Ahora también existe otro caso, creo que es cerrado. Bueno, he cerrado la simulación. Denme un segundito ya, voy a abrir la siguiente. Un segundito. A ver. Waves intro. Un segundito. Llevamos 15 minutos. Ya. Ahora veamos lo siguiente. Ahí tengo un grifo, ¿ya? Y tengo una bañera, pero estoy viéndolo con una vista aérea, ¿ya? Entonces, vean qué es lo que se va a formar. Si yo suelto gotas continuamente, hay zonas, ¿ya? Que tienen mayor intensidad, ¿no? Obviamente yo estoy viendo aquí solamente la luz, ¿no? Pero son ondas, ¿ya? O sea, hay lugares, por ejemplo aquí, los lugares con mayor brillo, que se ven un poco blanco así, ya, son las crestas. Y los lugares más oscuros son los valles, ¿ya? Entonces, creo que les expliqué que eran valles, ¿no? A ver si alguien me confirma para que lo vuelva a explicar. Yo no sé, ¿lo puedes explicar otra vez, por favor?
Ok, creo que no lo hice bien. Entonces, los valles eran los puntos, ¿ya? De máxima amplitud y las crestas, ¿ya? Las crestas eran los puntos con máxima amplitud y los valles son aquellos puntos con mínima amplitud, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes desean, voy a remarcar eso. A ver, un segundo. Aquí, lo que está con amarillo, aquí tengo valle y también tengo valle. Y las crestas estarían en la parte superior, máxima amplitud, máxima amplitud. ¿Listo? Entonces, aquí está con mayor intensidad luminosa, obviamente, con blanco, así, están los picos y los valles están con un color más oscurecido, ¿ya? Obviamente estoy viéndolo esto desde arriba. Y si ustedes se dan cuenta, las partículas del agua solamente están oscilando, ¿ya? Voy a ver eso, colocando esto aquí, se van a dar cuenta que esas partículas solamente están oscilando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. O sea, no hay movimiento, no hay desplazamiento, pero sí hay desplazamiento de los pulsos que se han creado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un comienzo lo que tenía era simplemente esto y luego esa gota perturbó el medio, que es el agua, y así es como se han formado varios pulsos que han dado lugar a la onda. Ahora, si yo hago, o si lo veo desde una vista ya frontal, tengo esto. Aparentemente se está moviendo, ¿no? Las partículas, pero si yo aquí me observo solamente un punto, veo que están oscilando. A ver. Ahí, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Bien, espero que se entienda esto. Siempre que yo perturbe un medio, ¿ya? Que es factible de ser perturbado, porque obviamente no puedo crear ondas en la Tierra, ¿no? ¿Ya? Porque ese medio es difícil de perturbarlo. Requiere una energía enorme para perturbar la Tierra. Pero sí el agua, ¿no? Y también las cuerdas. Entonces, siempre que perturbe con un movimiento armónico simple, se producen ondas. ¿Estamos? Ok. Seguimos entonces. Uy, a ver. Esto ya está explicado, ya está respondido. Esto también. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿cómo se mediría aquí la longitud de onda? ¿Alguien puede responderme? Si es que estoy viendo esto, a ver, si es que veo esto, ¿cómo ustedes medirían la longitud de onda? A ver, si es que aquí le doy pause, ¿cómo miden la longitud de onda aquí? ¿Alguien puede responderme eso? Que levante la mano. Es simplemente, a ver, Jorge Eduardo, a ver, respondeme. Se mediría desde la cresta hacia la segunda cresta o de la segunda hacia la tercera cresta. Exacto, desde aquí hasta aquí puede ser, ¿no? O también desde esta otra hasta la siguiente. Muy bien. A ver, Jorge Eduardo Ripalda. Ya. Disculpen, ¿qué grupo es este? ¿Es G1 o qué F1. grupo es? ¿F1 es? F1, ok. ISB. F1 y SB. Eduardo Escobar quiere responder también. Dice. No, ya, esto ya no es para vos, amigo. Ya, sigamos. A ver. Siguiente. A ver. Ahora sí, ya hemos visto esos dos tipos de ondas, ¿no? Vimos primero esas ondas en una cuerda, luego esas ondas en una bañera, ¿cierto? Y vamos a clasificarlas, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben, porque les expliqué también ahorita, que las ondas en una cuerda tienen una dirección definida, ¿no? Entonces, a ver, un segundo, estoy buscando mi lápiz. Ya. A ver. Entonces, en este caso, las ondas se mueven a la derecha, ¿cierto? Pero les vuelvo a recalcar, el pulso se mueve a la derecha, las partículas del medio se mueven en un movimiento armónico simple de vaivén, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, si yo mido el ángulo que hay entre esa dirección de movimiento y la dirección de propagación, sería de 90 grados, ¿no?
Por lo tanto, la velocidad ya de movimiento de las partículas, o movimiento de vaivén, es perpendicular a la velocidad de propagación de los pulsos. Por lo tanto, estoy en presencia de una onda transversal. Bien, siguiendo con esto, ahora voy a hablar de las ondas longitudinales. Aquí la materia o las partículas se están moviendo también en movimiento armónico simple, pero en este caso hacia la derecha, a ver, hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea que no hay un desplazamiento neto, ¿no? Simplemente están oscilando sobre un eje. ¿Listo? Entonces, en este caso, como está justamente en la misma dirección que la velocidad de propagación, estas ondas se dicen que son longitudinales. ¿Listo? Espero que se entienda eso. Bien. Siguiendo con esto, tengo una pequeña pregunta para ustedes. ¿Ya? Bueno, aquí ya está la respuesta, ¿no? Pero yo les pregunto, si conocen esta longitud que hay desde este puntito hasta donde se encuentra el pájaro, ¿ya? ¿Cómo calcularían el periodo? Corcos, Díaz, Sara Celeste. Un segundo, ha levantado la mano primero Corcos, Díaz, Sara Celeste. A ver si puedo responder. Bueno, el siguiente, Andrea Peñafiel. Ay, perdón, mi audio estaba apagado. Ocupando. A ver, dime. Muy bien. A ver, ahí, para que tu pregunta valga, ahora vas a responder una cosa más. Vos decís esto, ¿no? Aquí y esto. Ahora sí es que no conozco la velocidad de propagación. ¿Cómo este pajarito puede saber esa velocidad de propagación sabiendo la distancia? O si quieres aquí ponerle una persona. ¿Cómo puede este pajarito o una persona calcular la velocidad de propagación de este tren de pulso sabiendo la distancia que hay aquí, que es igual a una longitud de onda? Por si acaso, el pajarito tiene un reloj, ¿ya? Le doy una ayudita ahí. ¿Cómo haríamos? Pensemos. Ya. Esto. ¿Sí? Yo usaría el reloj. Lo más fácil sería simplemente cuando está por aquí este pico, ¿no ves? Aquí justamente actuar tu reloj o tu cronómetro y luego pararlo cuando este puntito y ya está en este punto de acá, donde el pájaro. Y ese tiempo es igual a tu periodo. Entonces vos lo reemplazás aquí y como ya conoces esa distancia en la cual inició, obtenés la velocidad de propagación. Y es de esa forma en la cual vamos a calcular la velocidad de propagación más adelante. ¿Ya? Pero está bien. Voy a escribir, a ver, Andrea Peñafiel. Bien, que ya estás anotada. ¿Ya? Pero muy bien. Así es. ¿Ya? ¿Se entendió esto, cierto? Sí, sí. Sí, sí. Bien, quiero que piensen, ¿ya? A ver, esta pregunta. La primera, cuando acabes de leer, levanta la mano, ¿ya? Cuando acabes de leer. Si un tren de vagones de carga, ¿ya? Cada uno de 10 metros de largo, rueda a tu lado, a la tasa de 3 vagones cada segundo. ¿Cuál es la rapidez del tren? Levante la mano. Andrea Peñafiel otra vez. Ya, ya. Voy a bajar tu mano. A ver, ¿alguien se anima? Si un tren de vagones de carga, cada uno con 10 metros de largo, rueda a tu lado, o sea, cerca de vos, a la tasa de 3 vagones cada segundo, ¿cuál es la rapidez del tren? A ver, es algo parecido a lo que hemos hecho antes, ¿no? 30 metros sobre segundo.
Muy bien. A ver, ¿cómo has pensado eso? ¿Cuál es tu nombre primero? Luis Miguel Fernández Beltrán. Ok, vamos a escribirte. Luis Miguel. Luego a ver, explícame. ¿Por qué has decidido esa respuesta? Porque cada vagón mide 10 metros y avanza, o sea, 3 vagones desde cada segundo desde un punto de referencia. Son 30 Exacto, metros entonces cada segundo. la distancia que avanza es 30 metros en un segundo, ¿no? Exactamente. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, buena respuesta. La segunda pregunta acabo de leer y ustedes levantan la mano. Si una ola oscila hacia arriba y hacia abajo, 3 veces cada segundo, y la distancia entre las crestas de la ola es 2 metros, ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su longitud de onda? ¿Y cuál es su rapidez de la onda? A ver, para la primera pregunta, alguien que levante la mano. ¿Cuál sería la frecuencia aquí? A ver. Yesenia Panoso Mendoza. A ver, respondeme cuál es la frecuencia. La frecuencia sería, a ver, sería 9. A ver, recordemos, la frecuencia que era igual es el número de ciclos completados por unidad de tiempo. Entonces aquí la respuesta es 3 segundos, porque va hacia arriba y hacia abajo, o sea, ir hacia arriba y hacia abajo es un ciclo, ¿no? Entonces, si es que lo hace 3 veces, tengo 3 ciclos cada segundo, por lo tanto la frecuencia es 3 Hz. Bien, pregunta anulada. La segunda pregunta es, ¿cuál es su longitud de onda? ¿Alguien que levante la mano? Levantó primero Corcos Díaz Sara Celeste. El segundo es David. Ya, a ver, Corcos Díaz, respondeme. Metro, ¿Cuánto? 2 metros. La velocidad, a ver. La longitud, Sí, está bien, 2 metros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la longitud de onda? la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle. Vaya, muy bien. A ver, voy a escribir tu nombre otra vez. Es Corcos Díaz. Bien, estén atentos, ¿ya? ¿Y cuál sería su rapidez de la onda? ¿Alguien que levante la mano? A ver, espera. A partir de ahora, que alguien levante la mano. Roxana Pérez Ignacio. Ya. ¿Cuál es la rapidez de la onda? 6. ¿Por qué 6? ¿Estás desconfiando de tu respuesta? ¿Por qué No, 6? la cresta es 2 y la frecuencia es 3. 3 por 2, 6. Muy bien, está bien. Roxana Pérez Ignacio. Bien. Perfecto. Muy bien, me gusta mucho que participen, ¿ya? Eso le da vida al laboratorio. Bien, ahora en resumen aquí están las ecuaciones o las herramientas que vamos a ocupar para la experiencia, la frecuencia, la velocidad transversal, la velocidad de propagación, ya explicamos que son diferentes, el número de onda, aceleración transversal, frecuencia angular, velocidad de propagación de una onda, pero no hemos hablado hasta ahorita de la ecuación de una onda, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hablar de la ecuación de una onda. Para eso vamos a ir a la pizarra virtual. Espero que me tomen atención y pregunten lo más que puedan. ¿Ya? Bien. Aquí ya había hecho con el pasado grupo, así que voy a explicarles otra vez, ¿ya? Bien. Un segundito. Ya. Ustedes saben por cálculo 1 que una función periódica satisface esto, ¿no? O sea, si esta es una función cualquiera, f de x, una función periódica, siempre satisface esto. Que si a esa función f de x le aumento un más menos, ya sea positivo o negativo, más menos el periodo,
tengo lo mismo, ¿no ves? Sí, o sea que o la forma de esa función se repite cada periodo. Esa es una función periódica. Y aquí vamos a trabajar con ese tipo de funciones. Un ejemplo sencillo sería este tren de rectas, ¿no ves? Porque tengo varias rectas. Si aquí tengo primero a la recta f sub 1 y cuando pasa un periodo, esta recta vuelve a la posición de donde estaba esa función f sub 1, entonces está cumpliendo esto, ¿no ves? ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces aquí tengo varias rectas así, que se van acumulando, poco a poco. A ver, un segundito, he cambiado de color. Espérenme un minuto ya. A ver, vamos a cambiar esto. Ahí. ¿Me siguen la idea, cierto? ¿Me siguen la idea, no? Sí, ¿Ya? sí. Entonces, fíjense que aquí tengo un negativo. Ese negativo lo que hace es que esta onda, a medida que pase el tiempo, un periodo, se vuelva hasta este punto aquí, o sea, venga hasta este punto donde antes estaba la otra onda, ¿ya? O si quieren, la otra recta. Entonces, si aquí tengo ese negativo, van a darse cuenta que esa función se está moviendo a la derecha, ¿cierto? Y sucede lo contrario si aquí tengo sumándole a la X. Si aquí tengo el positivo, entonces la propagación hacia la izquierda. Entonces aquí le pongo, esto es con el signo positivo, que está aquí sumándole a la X, y aquí con el negativo se mueve a la derecha, ¿ya? Entonces eso se puede demostrar, y es muy sencillo de hacerlo. Si me permite un segundo, ¿ya? Entonces aquí tengo esa recta, ahí la ven, ¿cierto? A ver, quiero que vean toda la pantalla. Bien, ustedes ven aquí cuál es el coeficiente de esta recta, B, ¿no ves? Y aquí estoy restándole ese coeficiente B. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, Sí. veamos, si estoy empezando desde aquí, si voy aumentándole valores a esta B, esta recta se va a desplazar, ¿no ves? ¿Me siguen, cierto? Vean, se va a desplazar, se desplaza, sigue, se desplaza hacia la derecha, ¿no ves? Porque aquí tengo un negativo. ¿Me siguen, cierto? A ver, quiero que respondan. Sí. Bien. Veamos qué pasa en la vida con la onda. ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo es una ondita cualquiera y también voy a variar esta B. Aquí ven que esta B está restando, ¿sí? Lo observan, ¿cierto? Entonces, miren, a medida que yo aumente el valor de B, esto que antes era simplemente una función sinusoidal, ahora va a ser una onda porque se va a desplazar. Si es que esto no se desplaza, no es una onda, ¿ya? Pero si es que hay movimiento, sí es una onda, recién ahí es una onda. Bien, entonces aquí tengo el negativo y he demostrado que si está variando esa B, si varía obviamente positivamente, es decir, se está aumentando de valor, entonces la función se convierte en una onda porque se está desplazando. ¿Ya? ¿Hasta aquí me entendieron? Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Sí. Cualquier Sí. cosa que tengan alguna duda o algo, por favor, háganlo ya. No tengan miedo, os voy a responder pacientemente. Bien, entonces estamos hablando, primero voy a hablar de una función sinusoidal porque es lo que yo tenía al comienzo cuando le tomaba una foto, ¿no ves? A mi ondita aquí. A ver aquí, un segundo. Aquí le tomé una foto, ¿no ves? Tenía esto. Pero yo sé que esa onda depende de la posición primero, ¿no ves? La forma depende de su posición. Entonces, aquí le multiplico una constante A porque yo no sé cuánto vale el factor que está ahí adentro del seno. Para eso voy a aplicar algo que se llama condiciones iniciales, ¿ya? Y voy a hallar este valor de A en función de los parámetros que he definido, que son la longitud de onda, ya sea el periodo,
ya sea la frecuencia, ya sea el número de onda. ¿Ya? Bien. El número de onda creo que no les expliqué, ¿no? Entonces, acabo esto de explicarles y luego ya les menciono el número de onda, ¿ya? Pero antes de eso, sigamos aquí. Esta es una función sinusoidal, ¿ya? En el cual tiene amplitud cero en estos puntos de aquí, que también se llaman nodos, ¿ya? Entonces, en esos puntos de ahí, la onda tiene un valor nulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo aplico esa condición para hallar el valor de A, esta parte de aquí de la función seno va a ser cero únicamente en estos puntos de aquí, ¿no ve? Y justamente en estos puntos tengo aquí longitud de onda entre 2, aquí tengo longitud de onda y aquí tendré 3 medios de la longitud de onda, ¿no ve? Porque aquí en lambda medio tengo este cero, ¿no ve? Luego esto se va a repetir cada múltiplo entero de lambda. O sea, si aquí tenía por 1, aquí tendré por 2 y aquí multiplico lambda medio. Estos se van y me queda simplemente lambda, ¿no? Que es la longitud de onda. ¿Ya? Luego aquí sería otro múltiplo, 3 veces lambda medio. Me queda 3 lambda medio, ¿no? ¿Me están siguiendo, cierto? O sea que tengo 0 cada múltiplo entero de lambda medios, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿cierto? ¿Me sigue? Sí. Bien. Entonces, fíjense. Y otra cosa más. En esta parte de aquí, también hace que la función seno se vuelva cero cuando todo el argumento, o sea, todo a por x, es un múltiplo entero de pi, ¿no ve? Porque ustedes ya saben que el seno de pi es cero, el seno de 2pi es cero, el seno de 3pi es cero y así, ¿no ve? Entonces yo igualo Disculpa que a te por x, interrumpa. Lo que dime. pasa es que hay un micrófono encendido de una compañera, si lo puede apagar, es que hay un ruido que no nos deja Ok, escuchar bien. ok. Un segundo. Ahora sí. Ya, entonces, cualquier pregunta me la hacen, ¿ya? Disculpe, ¿qué es lo que dice abajo de pi? Abajo de pi. Sí, el que está color celeste. ¿Aquí? No, a la izquierda. En ¿Aquí? la gráfica. ¿Esto? No, lo de abajo, lo de abajo, lo de abajo. ¿Esto? Sí, lo de abajo, ¿qué dice? Esto es lambda medios. Ya, o sea, longitud de onda entre 2. O sea que en este punto tengo una longitud de onda entre 2, ¿no ves? ¿Sí? Porque dijimos que de este punto hasta este otro es una longitud de onda, ¿no ves? Un ciclo. ¿Ya? Entonces, a la mitad tengo lambda medios. Y justamente en la mitad tengo 0, ¿no ves? De amplitud. ¿Sí? Entonces aquí dijimos que estamos multiplicando por 1, luego se va a repetir otra vez en otro múltiplo, ¿no ves? Sería 2 lambda medios, que me queda lambda, luego aquí 3 lambda medios, que me queda 3 medios de lambda, ¿no ves? Y así. Sí. Entonces igualo simplemente esto. A ver, yo sé que esto se anula cuando vale n-pi, ¿no ves? ¿Sí? Para cada n entero, ¿no ves? Porque ya dije, ¿no? Que el seno de pi es 0, el seno de 2pi es 0, el seno de 3pi también es 0 y así, para cada entero. Entonces aquí tengo a por x igual a n por pi. Ahora voy a colocar a x en función de la longitud de onda, ¿ya? Entonces, obviamente que esto se va a cumplir, o sea que y vale 0 para cada lambda medio, o sea, donde antes había una x, voy a colocarle lambda medios por n, ¿no ves? Porque si aquí tengo una x, aquí tengo amplitud 0. También aquí tengo amplitud 0. También más allá tengo amplitud 0. Por lo tanto, se va a cumplir esto para cada lambda medios por n. ¿Ya? Hablando de x, ¿no ves? Donde antes había una x, voy a colocar lambda medios por n. Bien, se me van estas n y me queda simplemente que el valor de a es igual a 2pi entre lambda.
Y eso yo voy a reemplazarlo aquí en mi ecuación que escribí al comienzo, ¿ya? Entonces yo sé que la forma estática, porque todavía no he colocado al tiempo como variable, la forma estática es así como está aquí con azul, ¿no ves? Ahí está. Esta es la forma estática. Y la forma dinámica es cuando yo a esa X de aquí, a esta X que estoy apuntando, le resto una variable que en este caso dependa del tiempo, ¿no? O sea, voy a restarle, si quieren aquí le pongo una constante alfa por el tiempo, ¿no? Ahora con esto yo me estoy asegurando de que la onda se mueva a la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces los experimentos me han dicho que esta constante que acompaña al tiempo es la velocidad de propagación de las ondas, esta velocidad aquí, ¿ya? Entonces esta es la ecuación de una onda que se propaga con una velocidad v. Obviamente, según mi eje de referencia sería hacia la derecha. ¿Listo? ¿Se entendió todo esto? Una pregunta, ¿n sería una constante o cómo? Exacto, n es una constante. Es un número entero. O sea, n puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5. Así, hasta el infinito. Entero solamente. Ya, ¿Ya? gracias. Porque ustedes saben, ¿no? De aquí multiplico por 2, se repite otra vez la condición. Multiplico por 3, se sigue repitiendo la condición, ¿no? Es por eso que se cumple para cada entero. ¿Ya? Bien. Ya, gracias. Entonces, yo aquí puedo hacer ciertas modificaciones, ¿no? Como ya he definido esta velocidad de propagación que es la onda entre el periodo, ¿no? Ya hemos calculado igual. Entonces, yo voy a reemplazarlo acá y me queda algo así. ¿Ya? Sería simplemente bueno, aquí me va a dar esto, ¿ya? Ya lo hice antes, pero aquí sería lambda. A ver, una cosita, ¿ya? Aquí antes no les he explicado, ¿no? Pero vamos a tomarlo así, ¿ya? La constante K es igual a 2pi entre lambda. Entonces, esto de aquí, todo esto vale K, estoy multiplicando a X y me queda K por X, luego aquí me va a quedar K por la velocidad, pero esa velocidad voy a expresarla como lambda entre el periodo. Entonces voy a multiplicar por separado la constante K por la longitud de onda y me queda simplemente 2pi, ¿ya? Multiplicando eso, me queda algo así, que todo esto es igual a 2pi. Pero yo sé que 2pi entre el periodo es igual a la frecuencia angular, ¿no? Por lo tanto, aquí abajito, bueno, esto lo voy a dejar como estaba, ¿ya? Esto estaba como 2pi entre el periodo. Y el cambio aquí lo voy a hacer. En vez de colocar 2pi entre el periodo, puedo colocar omega. O sea, tengo tres, inclusive muchas formas de expresar la ecuación de una onda. ¿Estamos? Eso es lo que tenía pensado explicarles en esta parte del marco teórico. Espero que me hayan entendido bien esta parte de las n, ¿ya? Si es que no hay preguntas, voy a seguir. Los espero. Disculpa, la diapositiva para hacer nuestro informe, ¿la van a enviar o Sí, no? todo lo voy a enviar. Allá, gracias. Bien. Ok, entonces ya hemos hablado de todo menos de esa constante K, que yo solamente les dije que era constante, ¿no? Pero no les expliqué el significado físico de esa constante. Así que vamos por eso. 5:30, tenemos todavía tiempo. Ya. Seguimos. Supóngase que yo estoy en el eje horizontal, aquí. En vez de tiempo, estoy con posición. Ustedes ya han visto aquí en esta ecuación que la ecuación de una onda depende de dos variables, ¿no ves? De la posición y del tiempo. O sea, yo puedo hacer dos gráficas, así. Primero escribo versus la posición y luego puedo hacer otro gráfico, aquí, versus el tiempo.
¿ya? O si tengo alguna aplicación, podría hacerlo esto en 3 dimensiones, ¿no? Porque es como si estuviera en cálculo 2, ¿no? Lo grafico de acuerdo a 2 variables, ¿no? Pero bien, asumiendo que estoy en el eje X, hagamos lo siguiente. Vamos a definir lo que es ese número de onda, o también yo a ustedes se los he presentado como simplemente constante K, ¿no? Ahí está. Entonces, si vamos a ver lo siguiente, de este puntito de aquí hasta este otro donde finaliza un ciclo, tengo una distancia, vamos a llamarle de 2pi en metros, ¿ya? 2pi metros. Entonces, la constante K se define como 2pi entre la longitud de onda, ¿ya? Así es como se define la constante K. Aquí, si ustedes desean, podrían trabajar con radianes y todo eso, ¿ya? Pero bueno, son unidades en sí de longitud, ¿ya? Entonces, se define a la longitud de onda, ¿ya? Perdón, al número de onda, como la cantidad de ondas que caben en 2pi radianes, si ustedes desean, ¿ya? O sea, que si mi longitud de onda es igual a pi, esto significa que yo, para este caso, voy a completar un ciclo en pi radianes, ¿no? O sea, desde aquí hasta aquí tengo pi, y aquí tengo, o aquí completo un ciclo. ¿Estamos? Entonces, como estoy completando un ciclo hasta pi, para llegar a 2pi, voy a completar otro ciclo más, ¿no ve? Entonces, estoy dando, o aquí, en 2pi radianes, caben 2 ondas o 2 ciclos, ¿no ve? Entonces, eso lo voy a demostrar. Aquí pongo 2pi, lo divido entre mi longitud de onda, que es pi, y la respuesta es simplemente 2, ¿ya? Unidades radianes por metro. Y ya está. Estoy diciendo que tengo 2 onditas que caben en 2pi radianes. Ese es el significado físico del número de onda. ¿Se entendió? Perdón. Sí. Muy bien. Hasta aquí no hay preguntas, ¿cierto? Si es que las hay, a ver, por favor, pregunten. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos con la experiencia. Ya vamos a hablar acerca. Dime. Bueno, sigamos. Ahora sí, seguimos con la experiencia, ¿ya? Vamos a hablar acerca de los materiales. La experiencia en sí va a ser la perturbación de una cuerda en la cual esa cuerda va a producir pulsos que se van a transformar en ondas, ¿no? Entonces, los materiales son la cuerda delgada, el oscilador, un flexómetro y un cronómetro. El flexómetro bueno, es para medir la longitud, y el cronómetro es para medir el tiempo. Vamos a medir 2 unidades fundamentales, 2 magnitudes fundamentales, y a partir de estas dos vamos a calcular mediante una medición indirecta la tensión en la cuerda, la velocidad de propagación y todo eso. Bien. Ok, entonces este es el esquema, ¿ya? Ustedes lo van a dibujar el esquema sin esta parte de abajo, solamente lo que está ahí, el gráfico, el sistema, ¿no? El oscilador, la cuerda, el flexómetro, que es igual aquí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos con el procedimiento, ¿ya? Requiero de haber 1, 2, 3, 4 personas que levanten la mano ahora mismo. A las 4 primeras voy a considerarlas para que me ayuden con los cálculos. Bueno, lo bueno de Zoom es que puede ver en orden, ¿no? ¿Quiénes han levantado primero? A ver. Daniel Fernández Cabrera, vas a calcular la frecuencia, ¿ya? David Tapia Escobar, vas a calcular el número de onda. Y ya sabes cómo, ¿no? 2pi entre lambda, ¿ya? Y la velocidad de propagación, alguien que quiera, Moisés M. ¿Estás ahí, Moisés? Sí. Ya, vos vas a calcular la velocidad de propagación, ¿ya?
y Harold, ¿quién habló? Andrea Lavadens Guaigua. Ella va a calcular la tensión en la cuerda. ¿Listo? Así que estén atentos con su calculadora. Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Bien. El simulador es el siguiente. Aquí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Fíjense aquí los controles, ¿ya? Tengo tensión alto, bajo, tengo atenuación, tengo para variar la frecuencia, la amplitud y todo lo demás. Van a ver más adelante que la amplitud no afecta en nada al movimiento ondulatorio, pero sí a la potencia transmitida, ¿ya? Pero la amplitud es un parámetro independiente de la tensión en la cuerda, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Aquí lo que yo tengo, y de hecho estoy suponiendo, ¿ya? Voy a suponer que esta cuerda en un final, al final de esta cuerda hay una masita colgando, el cual le va a dar una cierta tensión, ¿ya? A esta cuerda. Obviamente está así inicialmente, ¿no? Bien, la densidad de la cuerda, aquí está en la tabla por si acaso, es igual a 0,25. Aquí les expliqué, ¿no? Esto es para calcular la velocidad de propagación de las ondas en una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. Pero primero vamos a calcular esta velocidad ocupando esta fórmula de aquí, lambda por frecuencia. Digamos. Ahora sí, voy a empezar a hacer oscilar esto, ¿ya? Y vamos a ponerle una frecuencia un poquito elevada, para ver si así podemos medir adecuadamente, porque si la frecuencia ya es muy elevada, tampoco es fácil de hacerlo. Bien, el objetivo de esto es ver la dependencia de la tensión de la cuerda con la longitud de onda y con la velocidad de propagación. Y así con todas las fórmulas que tengan ligadas, ¿no? Todo eso. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, fíjense aquí, la tensión está en un nivel alto, ¿ya? Pero no me dice qué valor, así que vamos a calcularlo. ¿Bien? Ok, vamos a oscilar el sistema. Ahí se forman pulsos, esos pulsos se trasladan, luego empiezan a vibrar, ¿no ves? Cada partícula, y eso a su vez forma un tren de pulso. Entonces, si yo le saco una fotito, o sea, le doy pause, a ver ahí. Ahora, ¿cómo mido la longitud de onda? Como ustedes ya saben, ¿no? Es la distancia que hay o entre crestas, sería aquí, o entre valles, ¿no? Aquí, ¿listo? Entonces vamos a medir la longitud de onda. Aquí cada división es 0,2 centímetros, ¿ya? Así que tomen en cuenta eso. ¿Cuánto sería hasta este punto? Pueden ver mi puntero, ¿cierto? 3,5. 3,505. A ver. Exacto, 3,45. O, a ver. Aquí es 3,2, 3,4, aquí es 3,6 y en la mitad sería 3,5. ¿Ya? Bien. Pero aquí estamos en centímetros, ¿ya? Vamos a ponerlo en centímetros todo esto y dícteme la respuesta convertida a metros, ¿ya? 3,5 centímetros en metros sería 0,0035. ¿Estamos? Ah, no, es así, ¿no? Ahí, ¿no? Así. Eso, exacto. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia? Es el tiempo en el cual, hay dos formas, ¿ya? El tiempo en el cual las partículas ejecutan un movimiento de ida y vuelta, y el siguiente, ¿cómo sería? Sería contando, ¿no? El número de ciclos completados por unidad de tiempo. Pero a veces cuando ese tiempo es muy grande, es muy difícil de contar el número de ciclos. Así que lo más fácil es medir el tiempo en el cual una partícula que yo ubique se mueva de ida y vuelta, o sea, haga un movimiento de ida y vuelta. Entonces, aquí lo más sencillo para mí sería ubicar este punto de acá, ¿no? El que está aquí en el cero, con la regla. Entonces, cuando esta partícula, como ya está en su pico máximo,
Cuando vuelva otra vez a su pico máximo, sería un periodo, ¿eh? Entonces, vamos a simular eso. Vamos a calcular ese tiempo y empezamos. A ver. Ahí, ¿no? Y eso que me atrasé un poquito. 0,57 segundos es el periodo. Ahora el encargado de calcular la frecuencia, que me dicte por favor, la amplitud, después lo medimos. A ver la Dos frecuencia. sale. 2 sale. ¿2? Sí. A ver con decimales. Solo 2 sale. 0,57, ¿no? A ver. 1.75. Muy bien. Hertz, ¿no? El Sí. número de onda. El número de onda. ¿Con qué fórmula voy a sacar el número de onda? Disculpe. 2pi entre lambda. Creo que ya había igual otro encargado de eso. Era Sí, yo. A ver, dígame. Sería 179,51. ¿Esto qué significa? Radianes sobre metros. Y, bueno, todo está en metros, ¿no? Sí. Pero ¿esto qué significa? Que 159 ondas con una longitud de onda de 0,035 metros caben en una distancia angular de 2 pi radianes. ¿Ya? Eso es lo que significa. Bien, la velocidad. Por favor, la velocidad. Ese era otro. A la 1, a la 2, a las 3. A ver, alguien que me diga la velocidad. Andrea Peñafil ha levantado primero la mano. 0,061. Muy bien. La tensión en la cuerda, aplicando esta fórmula, elevan al cuadrado esa velocidad y la multiplican por esta constante mu. A ver. A ver, Daniel Fernández Cabrera. ¿Cuánto sale la tensión en la cuerda? 0.061. Un ratito lo estoy sacando. Ya. 9,5. A mí igual ya me salió, sale 9,30 por 10 a la menos 4. 9,3000. Así en decimales sería algo así. 9,3 por 10 a la menos 4. Ahí está, ¿no? 0,009 me sale a mí. Es a la menos 4. 0,009. Sí, es con 9. 93,78. ¿Ahí? Ahí. Muy bien. Sí, ¿Listo? perfecto. Ok, entonces ahí está con la tensión alta, ¿no? Y teníamos este valor, wow, 0,09. Bien, ¿ya? Ok, sigamos entonces. Obviamente que la tensión aquí es muy baja, porque la longitud de onda igual es baja, ¿no? Y a su vez también la velocidad y todo lo demás. Pero estamos tomándolo en cuenta así. La amplitud. A ver, ¿alguien que me pueda decir cuál es la definición de amplitud? Es el máximo de... Máximo desplazamiento, ¿qué más? ¿En qué? Bien, ya es la distancia máxima que puede desplazarse una partícula de la onda con respecto a la posición de equilibrio, ¿no? En este caso, obviamente aquí ya tenemos el valor real, pero vamos a calcular el experimental, ¿ya? Entonces aquí tengo aproximadamente, a ver, 1, estoy casi en la mitad, ¿no? Sería 1,1, porque aquí en el que sigue sería 1,2 ya, ¿no? Entonces está bien, 1,1 centímetros, esto sería 0,01 centímetros. Y listo. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Todo claro, no? Sí. Ya, entonces vamos a seguir haciendo, ¿ya? A ver,
Espero que no pierdan la paciencia. A ver, otros 3 que levanten la mano distintos a los que ya han participado para que saquen los cálculos ahora mismo. Andrea Peñafil no ha participado en esto de los cálculos, ¿no? Entonces vos vas a calcular la frecuencia, ¿ya? Luego, Maricel Carrasco, vas a calcular el número de ondas, ¿ok? A ver, respondeme. Ya. Ya. El siguiente, Dorian Yampara Cuellar, vas a calcular la velocidad de propagación. Y el siguiente es Karen Chambi Mamani, vas a calcular la tensión. Ya, entonces, atenta, vamos a medir primero la longitud de onda, cambiando ciertos parámetros. Ya. Vamos a hacer que la tensión esté en un nivel medio. ¿Ya? Vamos a calcular esa tensión y también vamos a aumentarle la frecuencia, ¿ya? Van a ver que la tensión va a salir muy grande, o sea, más, bueno, esto como está disminuyendo la tensión, ¿no? Obviamente que va a ser más pequeño, pero vamos a intentar compensarlo aumentándole la frecuencia, ¿ya? Así que, a ver, más o menos debe salir similar, ¿ya? Bueno, aunque aquí no sé qué tanto debo aumentarle, ¿no? Pero probemos, ¿ya? Probemos qué es lo que pasa. Bien, entonces voy a darle a reiniciar, lo reinicio todo esto y vamos a hacer que oscile. Se desplazan las partículas mediante un tren de pulso, le damos pausa, tomamos una fotito y medimos cuál es la distancia que hay entre crestas. Aquí sería, a ver, 1,7 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, 1,7. 0,7, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí longitud de onda 0,0, ahí, ¿no? Bien, el periodo, vamos a medir, vamos a usar el cronómetro, a ver. Vamos a tomar en cuenta otra vez esta partícula que está aquí en el 00 y vamos a darle play y vamos a ver en qué tiempo vuelve. Ahí, 0,48 segundos. Entonces aquí le ponemos 0,48 segundos. Ya. Bien, la amplitud sigue siendo la misma, ¿ya? Vemos que la amplitud, por supuesto, es independiente, ¿no? Independiente de la longitud de onda, al igual que independiente de la frecuencia. La amplitud no depende de la longitud de onda, peor aún de la frecuencia, ¿ya? Bien, ¿cuánto es la frecuencia? A ver. Muy bien. ¿El número de ondas? Número de ondas. Disculpa, ¿con qué for tengo que sacar el número de ondas con el 2pi sobre la... Sí, 2pi sobre longitud de onda. Ya. A ver, ¿cuánto me dijiste? Ya. ¿Tu respuesta qué significa? ¿Qué es lo que significa tu respuesta? No, esas son las unidades. Significa que tu onda cabe 300 tantas veces en una longitud de 2 pi radianes. ¿Ya? Eso es lo que significa en sí. ¿Ya? Bien, sigamos. La velocidad de propagación. 0,037. Bien. ¿Y la tensión? Me sale 3,42 por 10 a la menos 4. Ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces es coherente, ¿ya? Ya que hemos disminuido la tensión y le hemos aumentado solamente un poquito la frecuencia. ¿Ven? Aquí un poco, nada más aumentó la frecuencia, pero sí hemos disminuido en casi la mitad a la tensión. Ya antes estaba aquí, ahora está aquí. Entonces es coherente.
Ahora vamos a calcular la tensión en esta parte, en el nivel más bajo, ¿ya? Entonces vamos a cambiarle otro periodo, a ver, vamos a ponerle un periodo, perdón, una frecuencia un poquito más baja, ¿ya? Y en base, ¿no? a esa frecuencia vamos a calcular la tensión. Reiniciamos todo esto y esperemos que oscile. Si se dan cuenta, la velocidad de propagación a simple vista es más lenta, ¿no? Y es más lenta porque también ha disminuido la frecuencia y ha disminuido la tensión. Mucho ojo de eso para que lo escriban después en sus conclusiones, ¿ya? Bien, le damos pausa y medimos. La longitud de onda sería la distancia que hay desde las crestas, que es lo más fácil. Sería, a ver, aproximadamente 0, a ver, es que no se puede distinguir bien, ¿no? 1, 2, 2,7, a ver, 0,9 puede ser, 95. Sí. ¿sí? A ver, 0,95 me dice ahí. Vamos a colocar aquí entonces 0,00 ahí, ¿no? Porque no llega ni siquiera a 1 centímetro, ¿ya? Bien, entonces el periodo, toma en cuenta igual este puntito de acá y vamos a calcular el tiempo en el cual va y vuelve, ¿no? Entonces le damos pausa, perdón, play, y medimos el tiempo. Ahí está, 0,73 aproximadamente. Entonces aquí 0,73. Ahora, obviamente, para que comprobemos con la amplitud, ustedes se van a dar cuenta que la amplitud no ha cambiado en nada, ¿ya? A ver, aquí medimos exactamente, de hecho esto de aquí sube un poquito más, ¿ya? Vean aquí. A ver, más o menos por acá tengo un poquito más que 1 centímetro, ¿no? De hecho creo que tengo 1 centímetro, a ver. 1 centímetro. Un segundo. Ahora sí, tengo un poquito más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, estoy casi con la misma amplitud. La amplitud no ha cambiado por más que varíe la frecuencia. Entonces, vamos a repetir aquí el valor y ahí está. Entonces, alguien que me dicte el valor de la frecuencia. Bueno, ya levantó la mano primero Janet Rapu. A ver, respondeme. 1.37. ¿Cuánto, disculpe? ¿Cuánto dijiste? 1.37. Ahora sí, bien. Segundo, Mariela Prado. A ver. 661,39 me sale. Muy bien. ¿Y sabes qué significa esta respuesta de acá? Que el número de onda cabe en 661 y no me acuerdo. Es una longitud de 2 pi radianes, ¿no? Eso. Ya. Muy bien, muy bien. Estaba cerca. La velocidad de propagación. ¿Alguien? A ver, Harold M. Bueno, sigamos con el siguiente. Jorge Eduardo, a ver la velocidad de propagación. Jorge Eduardo Ripalda García. La velocidad de propagación a la 1. Me salió 0,01. ¿Ahí? Bien. 0,13 sería. Como un Sí. 0 nomás. 0,3. Sí, 0,13. Sí, con un 0,03. Disculpa, a mí me salió 0.013. Es solo, es solo como No, 0,13 pasa nomás, nada. sin el 0. No tiene 0. 0,13. Ahí. Es con 0, es con 0. Son 2 0. Decía, o sea. Es 0,013. Eso. Ya, él está seguro, ¿no? Bien. Ahora calculen. Sale 4.2 por 10 a la menos 5. Uy. 0,00042. Ahí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien sabe?
está disminuyendo la velocidad, ¿no ve? Y justamente cuando disminuye la velocidad está disminuyendo la tensión, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, la tensión disminuye como también, bueno, si es que la velocidad está disminuyendo, la tensión disminuye al cuadrado de eso, ¿ya? O sea, disminuye aún mucho más. O sea, la respuesta es cuadrática. Miren, aquí estaba aproximadamente, no sé, esto creo que es 3,4 por 10 a la menos 4. Aquí tengo un 4 por 10 a la menos 5, ¿no? O sea, es mucho más, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso. Esta ecuación me dice que hay una correspondencia parabólica entre la velocidad y la tensión, ¿ya? Tomen en cuenta muy bien eso. Entonces, fíjense aquí también, si es que la longitud de onda disminuye, también disminuye la tensión, ¿no? ¿Saben por qué es eso? Porque justamente esta velocidad está en función de la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? Es por eso, ¿ya? Así que, mucho ojo, la tensión depende de la frecuencia, también depende de la longitud de onda y solo eso, ¿no? Bien, entonces, espero que hayan entendido esto, ya que hasta aquí hemos trabajado sin atenuación, ¿ya? A ver, creo que tenemos 15 minutos más, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Que alguien me confirme, por favor. Empezamos a las 5, no, 4:45, más 15. Sí, tenemos 15 más, ¿no? ¿Cierto? A ver, que alguien me confirme. Dale nomás, terminalo. Sí, pero creo que tengo clases de aquí en 20 minutos con otro grupo. Es que por eso era que preguntaba. Ya, bueno, sigamos. A ver, voy a borrar esto. Bien, ahora vamos a trabajar con atenuación, ¿ya? La atenuación lo que hace es disminuir la amplitud y cuando disminuye la amplitud, obviamente que va a disminuir la rapidez con la cual yo voy a transferir energía. Y la rapidez con la cual se transfiere energía es potencia, ¿no? Entonces, cuando le pongo más atenuación, entonces voy a transmitir menos potencia. Y esto ustedes ya se van a dar cuenta. Vean lo que está pasando. Tengo aquí esa oscilación. Bueno, aquí no se va a ver muy bien, ¿no? Voy a aumentar un poquito la frecuencia. Voy a subirle a la tensión. Ahí está. Ahora sí se va a ver mejor. ¿Ya? ¿Alguien puede decirme qué es lo que pasa con la amplitud? Está disminuyendo, ¿no? Disminuye. Está disminuyendo. Disminuye. Y les pregunto, a ver, alguien que me responda esta pregunta vale mucho. ¿Cómo disminuye linealmente o exponencialmente? Linealmente. Linealmente. Exponencial. ¿Quién dice exponencial? Yo. Nombre. Roxana Pérez. Muy bien, es exponencial, ¿ya? Porque ya van a ver más adelante cuando lleven la materia de ecuaciones diferenciales, todas las ondas que estén atenuadas tienen como una envolvente una función exponencial. O sea que que la amplitud disminuye de forma exponencial con el tiempo, ¿ya? Si fuera lineal tendría algo como un triángulo así. A ver, aquí voy a expresarlo mejor lo que estoy hablando. A ver, un segundo. Esta es mi onda atenuada. Tenía esto, luego vengo así, luego así, ahí. Sería lineal si es que fuera algo así, por ejemplo, empiezo aquí, digamos, y acabo aquí. O sea, tengo mucho error, ¿no? Aquí tengo error y todo eso. Y bueno, sería exponencial si es que justamente pasa por estos puntitos de acá. Así que mi respuesta cuando tengo una onda atenuada es exponencial. ¿Ya? Bien. Sabiendo eso, vamos a ver qué es lo que está pasando con la frecuencia, con la longitud de onda y con la tensión en la cuerda. Y ya habíamos medido, ¿no? Que para una tensión muy alta,
creo que es la primera medición que hemos hecho antes. Ahora voy a fijarme la frecuencia, ¿ya? Un segundo. 1,75. Voy a medirlo para eso más aproximado. 1,75. Ahí más o menos, ¿ya? Entonces tengo casi la misma fuerza y bien, voy a medir todos los demás parámetros, ¿ya? Estoy en el nivel máximo de tensión. Entonces vamos a todo esto a reiniciarlo y vamos a medir primero longitud de onda. Mucho ojo, aquí está la onda atenuada, ¿ya? Vamos a ver. Le damos pause, tomamos una fotito y medimos. La amplitud, no importa que haya disminuido, la sigo midiendo de cresta a cresta, ¿ya? Así que de esa forma voy a hallar la longitud de onda. La longitud de onda sería aproximadamente, alguien que me diga, 3,4, 3,6, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ya, 3,6. bien. 3,6. El periodo, vamos a, bueno, este está en centímetros, ¿no? A ver, 0,036. Ahora vamos a medir el periodo. Entonces, le damos reiniciar y tomamos en cuenta esta misma partícula de aquí, ¿ya? Que está en el 00. Entonces, calculo el tiempo en el cual demora en ir y volver. Vamos. Ahí, ¿no? Más o menos. 0,58 segundos. Bien. Y para esto, la amplitud, a ver, para que sea un poco diferente con respecto al otro grupo, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a medir la amplitud en la otra cresta, ¿ya? Porque yo sé que aquí no va a variar casi nada, ¿no? A ver. De hecho varió. Ya varió un poquito nada más. Pero bueno, entonces aquí mirámoslo, ¿ya? Para este puntito de aquí. A ver, más o menos, ¿cuánto es la amplitud ahí? Sería 0,9, ¿no? 0,95 más o menos. Sí. Bueno, aquí es 8, ya, 9. Entonces, ¿ven cómo la amplitud original es 1,10 y luego poco a poco ha ido disminuyendo? Entonces, aquí le vamos a colocar 0,9. Bueno, 95, ya como me dijiste. Bien. La frecuencia, a ver que alguien levante la mano. 27,77. Uy, se adelantó. Ya, 27. ¿Segura? Sí. No, está mal, está mal. Ah, no, perdón. Bien, 0,72. ahora sí. El número de onda, 174,53. uy, todos a la vez, muy bien. Así me gusta. Ya. La velocidad de propagación, a ver todos otra vez. 0,061. Ahí. 61. Uy. ¿La tensión en la cuerda? Uy, se enojó. Ya. Solo varía, pero es 0,0 nomás, o es un 0,062. Ahora sí. 2,3 megavoltios. Bien, 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 tranquilo. ¿Y la tensión en la cuerda? Ay, en 61 por 10 a la menos 4. Sería No escuché muy bien. A ver, ¿lo puedes repetir, por favor? Repita. 5 Mississippi. A ver, ¿lo puedes repetir? Menos 4. ¿Cuánto? A ver, 0,0096. ahí está, 0,0096. Un cero más falta. Uy, un cero más. A ver, antes, a ver, voy a ver qué teníamos antes, ¿ya? Algo parecido, ¿no? Algo parecido. Bien, ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Ya saben cómo calcular longitud de onda, periodo, amplitud, frecuencia, número de onda, velocidad de propagación y la tensión en la cuerda. Lo que van a hacer ustedes es completar toda la tabla, son 4 mediciones más, ¿ya? Y me sacan sus conclusiones para cada tabla, para cada experiencia. Esta es la experiencia 1 que han hecho conmigo. Conclusiones de esta primera y de la segunda, ¿ya? Tomen nota de eso. Aquí está el link, aquí está el enlace para que ustedes vayan.
Ojo, esto es con atenuación, ¿ya? Conmigo hemos hecho sin atenuación. Ustedes háganlo con atenuación. Y la amplitud, mídanla desde la primera cresta, ¿ya? Esa amplitud la van a medir desde aquí, esta cresta de acá, ¿ya? Dime. Va a variar, pero muy poco. La atenuación, ¿en qué número de línea tenemos que ponerla? Eso ustedes lo deciden. Ah, ya. Y ustedes van a ver ahí cómo está variando la amplitud, si le ponen más atenuación y todo eso, ¿ya? Y así acaban toda la tabla. Y como una cosita extra, de aquí, de esta tabla, van a elegir una fila, ¿ya? Cualquiera. Y de esa fila van a reemplazar todos esos datos en la ecuación de acá, en la ecuación del movimiento ondulatorio. Luego, con todos esos datos, calculan, o bueno, encuentran una expresión para la velocidad y la aceleración instantánea. Luego de eso, obviamente que aquí van a derivar dos veces, ¿no? Luego grafican la altura Y versus la posición X, ¿ya? Este gráfico va a ser para un tiempo T igual a 2 segundos. Y este otro gráfico de aquí va a ser para una posición X igual a 1 segundo. Perdón, 1 metro, ¿ya? Ahora sí. Bien. ¿Por qué les pongo datos para X aquí y aquí para T? Para que su gráfico sea con respecto a una variable nada más, ¿ya? No a dos. O sea, aquí T es constante, vale 2 segundos, aquí X es constante, vale 1 metro. ¿Estamos? Cualquier duda que tengan sobre cómo hacer esto, me escriben al WhatsApp, ¿ya? Si ustedes desean, aquí se lo anotan, este es mi número, a ver. Ahí está. Si es que hay dudas sobre el laboratorio, quizás algo no expliqué bien sobre la tarea y todo eso, me escriben, ¿ya? Pero solamente lo necesario. Una pregunta. Dime. Las ecuaciones o los cálculos, vamos a anotarlo debajo de esa tabla. Todo debajo. Aquí esto debajo, ¿ya? Debajo. Debajo de la tabla. Todo esto debajo de la tabla. ¿Ya? Aquí los cálculos que ustedes han hecho, bueno, aquí arriba me han dictado, aquí no van a hacer ningún cálculo, solamente esto de aquí, ¿no? Esto de acá. Ahora, aquí abajito hacen los cálculos para cada uno, con unidades y todo lo demás, ¿ya? Para que no sea muy pesado para ustedes, vamos a disminuirle 2 columnas, hacen 2 cálculos nada más, ¿ya? Esto lo borramos. Voy a borrar esto. ¿Cómo se borra esto? Aquí, ¿no? Eliminar fila. Ahí simplemente llenan estas 2 tablitas y sacan sus conclusiones, ¿ya? Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces los cálculos solo van a ir en la última tabla. Sí, en la última tabla, los cálculos. Aquí, para la primera tabla, lo único que van a hacer es solamente completar todo esto, ¿no? Todo esto es seguido de esta tabla de acá. ¿Ya? Entonces solo van solamente para la primera tabla a hacer esa ecuación. ¿Cómo dijiste? Disculpa. Entonces la ecuación que nos está dando ahí abajo de la... ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. Entonces esa ecuación solamente para la primera tabla. Sí, solamente para la primera tabla y de hecho solamente para una fila nada más. No para toda la fila, solamente una fila. Ya, gracias. Bien. Entonces espero que me hayan entendido. Nos vemos otro día. Antes de eso, no se vayan todavía. Escriban presente en el chat, ¿ya? Porque se queda todo guardado, así que ahí tengo mi comprobante. Bien. A ver, esperen que ahorita, ya esperen un segundito. Ahorita. Un segundo, voy a habilitar el chat. Y vamos a darle a... ¿Hasta cuándo tiene que ser? Ahora sí. A ver, escriban presente todos, ¿ya? Solamente una vez.
Presente en público, ¿ya? No al privado. Mm, Bien, chicos, si es que no hay ninguna duda más, nos vemos de aquí a unas semanas, ¿ya? Presente. Nos vemos, chicos. Espero que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, se cuidan.